Que dice, muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N y hoy pueden participar de nuestro programa con este hashtag, Juecitos en Fuga. Los jueces, los juecitos en fuga, que es el hashtag para participar de nuestro programa a partir de uno de los temas, quizás de los más relevantes de las últimas horas, que habla de la justicia, pero que sobre todo habla del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, ustedes saben, ha enviado un proyecto de ley al Congreso. Allí se promueve una reforma del sistema previsional, de lo que son las jubilaciones que afectan justamente al Poder Judicial, y lo que hay en las últimas horas también es la decisión de los jueces de acceder a esa jubilación antes de que el gobierno promueva justamente este cambio, antes de que el propio Congreso termine aprobando y homologando lo que es hasta ahora este proyecto de ley. Usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Cuántos son los jueces, los fiscales que quieren abandonar en este momento el Poder Judicial, que quieren jubilarse para tratar de percibir una mayor cantidad de dinero? Bueno, muchísimos. Hay quienes arriesgan, dicen 300, hasta 500 juzgados que pueden quedar libres en los próximos días, porque los señores jueces y también los señores fiscales están haciendo las cuentas y parece ser que hasta ahora al menos lo que dicen es, nos conviene jubilarnos en los próximos días, nos conviene hacerlo inmediatamente y no esperar a que se termine sancionando este proyecto de ley, que a todas luces lo que va a hacer es les va a bajar la jubilación y les va a bajar el haber previsional que van a tener de aquí en adelante. Hay discusiones, hay cruces en la esfera pública, como yo siempre digo, hay defensas de carácter corporativo que vamos a estar repasando en minutos nada más, pero no deja de ser, déjeme decirle esto por lo menos, no deja de ser una metáfora de las diferencias que se inscriben entre lo que llamamos justicia y lo que termina resultando el Poder Judicial. Además, en el día de hoy, otro de los temas también bastante relevantes habla de la economía y sobre todo de la economía que ha pasado en la Argentina, que todavía sigue teniendo una inercia enorme, un efecto enorme en el presente, y este estimador mensual de la actividad económica que se ha dado a conocer en las últimas horas y que lo que está mostrando, escuche bien, es una caída de más del 2% en el año 2019, de punta a punta, 2,1% la caída que está mostrando el indicador que calcula el INDEC, que se anticipa como siempre al dato del Producto Bruto, al dato del PBI, y que curiosamente, o quizás no tanto, contrasta en tiempo y en forma, yo le diría hasta en tiempo real, con declaraciones de quienes fueron responsables de la política económica de Cambiemos, incluso en los últimos años en la Argentina. Hay declaraciones del viceministro, ex viceministro de Nicolás Dujovne, hablamos de Sebastián Galiani, quien dijo, ¿sabe qué dijo? Mire, se lo voy a contar en un minuto nada más, pero una pista, con Macri estaríamos mejor ahora. ¿A usted le parece? Bueno, da para el análisis, lo vamos a estar conversando también con Fernando Alonso. Además, otro de los temas también relevante y que venimos siguiendo en los últimos días, habla de Alejandro Van der Bruele, este testigo clave en la causa Chicone. Su testimonio derivó finalmente en la prisión del ex vicepresidente Amado Boudou. Y esta especie de revelación, documentos que hemos mostrado aquí en C5N, de una investigación que se realizó en el Destape, que lo que terminan revelando, como le digo, es que a Van der Bruele se le pagó, se lo premió con más de 1,5 millones de pesos, entre otras cuestiones, para que ponga en marcha un hotel boutique. Él, en las últimas horas, Van der Bruele salió al cruce de esa información, dijo, miren, no es un hotel boutique, es una posada. Y aunque parezca curioso y ridículo el cruce, de todas maneras empezó a derivar en otras cuestiones que son centrales. Por ejemplo, que el propio Van der Bruele, a partir de declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, haya decidido abandonar en las últimas horas también el programa de protección de testigos. Así como lo escucha, porque dice que en principio se siente inseguro. Bueno, vamos a estar con todos estos temas. Pero habíamos arrancado el programa hablando de la justicia, hablando de estos juecitos en fuga. Acompáñeme. Porque me parece, acá está, ¿no? Es este tema, la creatividad de la producción. Hay que ponerlo en juego también, Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en gran medida uno se pregunta, ¿son jueces? Se supone que tienen una vocación de administrar la justicia, de impartir la justicia.
Y lo que terminan haciendo es un cálculo económico y muchísimos están dispuestos a abandonar sus funciones dentro de la sociedad en las próximas horas exclusivamente porque las cuentas de la jubilación les dan por encima de lo que establecería el proyecto que en principio se descuenta, se va a aprobar por lo menos en la Cámara de Diputados la semana que viene. Por supuesto también digo, el gobierno tiene intenciones de llevar adelante esto, es una reforma para los diplomáticos por un lado, para jueces y fiscales por otro, y lo que yo quiero plantearle desde el arranque es esto, que en la democracia hay tres poderes, y usted los conoce perfectamente bien, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y usted elige a dos de esos poderes, pero hay uno que no elige. Usted elige al presidente y vice, que forman parte del Poder Ejecutivo junto con los ministros, elige a diputados y senadores que forman parte del Poder Legislativo, pero no elige al Poder Judicial. No elige a quienes forman parte de esa familia judicial como habitualmente se la menciona. Y lo que quiero proponerle es esta lectura. Usted preguntémonos, ¿hasta qué punto se ha dado en los últimos años una judicialización de la política en la Argentina? ¿Hasta qué punto no se ha extendido el Poder Judicial, no ha extendido sus brazos, no ha cooptado en gran medida, no ha trabajado en conjunto con determinados intereses, con otros sectores de la sociedad, como los medios de comunicación, como las agencias de inteligencia, agentes orgánicos e inorgánicos, como algunas corporaciones vinculadas a los grandes grupos económicos, como también quizás en algún punto algunos sectores políticos, y pregúntese y preguntémonos si esto es o debiera ser así. Y yo le diría que no. Entonces la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué lo hicieron? ¿O por qué lo hacen? Y la respuesta es quizás para defender algunos intereses, quizás para comprar una especie de protección por parte del poder político del momento, o también para disciplinar a un sector de la sociedad, por lo menos a ese sector de la sociedad que pretenda cruzar las decisiones de este Poder Judicial. Por supuesto no estoy hablando de todo el Poder Judicial. Usted tiene en mente seguramente a algunos referentes que hemos mencionado ya infinidad de veces aquí en nuestro canal, porque son los protagonistas que día a día ponen sobre la mesa el ejercicio de la justicia. Mire, brevemente, porque por supuesto da para un análisis más importante, pero así como la justicia es un valor, es un horizonte, es, si usted quiere, algo que no se termina de alcanzar nunca, pero que tiene que estar ahí y es una especie de norte. El Poder Judicial no, el Poder Judicial, los jueces son parte de una institución. Y yo le diría que es más, que mientras la justicia es un valor que es democrático, es un valor que en definitiva es también político, tiene una naturaleza política. El Poder Judicial no es así. El Poder Judicial es político porque su funcionamiento está previsto y se analiza dentro de las instituciones políticas, pero no es democrático, porque los cargos son vitalicios y porque los cargos no dependen de un electorado. Entonces, son las miradas que tenemos que arrojar sobre ese Poder Judicial. Hay que estar sumamente atento. El Poder Judicial, así como nos puede ayudar a que la justicia sea crítica, es decir, denunciar, analizar, legitimar determinadas decisiones que se toman en su seno, también en el mal ejercicio de las funciones puede llevarnos justamente para otro lado. La sumamos a Irina Hauser en esta noche. Irina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Bueno, a ver, una renuncia parece masiva, por lo menos la voluntad de algunos jueces de abandonar el Poder Judicial, y ya sí podemos decir un largo listado de renuncias. Una fuga masiva. Una fuga. Una fuga masiva para hacer honor a la ilustración del día. Hasta ahora, y en virtud, en la mayoría de los casos, en virtud de este proyecto que ha fomentado el Poder Ejecutivo sobre las jubilaciones de los jueces, sí, han presentado la renuncia para jubilarse 16 jueces y 17 fiscales. En el caso de alguno de los jueces puede ser que haya alguno que sea una renuncia no por jubilación, como es el caso de un camarista laboral, pero la gran mayoría fue en este contexto y por esta razón, porque quieren quedarse con el régimen jubilatorio de privilegio del que gozan hasta ahora, hasta que se apruebe al menos esta ley.
¿Qué es lo que cuestionan? Esencialmente, y se lo volvieron a transmitir a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, hoy por enésima vez, mandan emisarios, porque además ella tiene bastante relación con muchos jueces y juezas. O sea, golpean la puerta de la ministra de Justicia y le dicen, podemos pasar. Golpean la puerta o llaman por teléfono, sí. Larguen, por abandonen. favor, considere lo del 82%. ¿De qué están hablando con lo del 82%? El 82% móvil, hasta ahora, sobre los salarios de los jueces, cuando se jubilan, se calculaba sobre el último salario. Y lo que propone esta reforma legislativa es que se calcule sobre los últimos 120 meses, o sea, sobre los últimos 10 años, en un promedio. El promedio total. Es un promedio. Te va a dar más bajo, porque el último sueldo siempre se supone que es el más alto. Exactamente, va a dar más bajo. Dicen, nos bancamos que nos suban un poco los aportes, nos bancamos que nos suban la edad jubilatoria, pero por favor, no toquen el 82%. Sí. Hoy un juez de primera instancia, si se jubila más o menos con 230.000 a 250.000 pesos. Sí. Es una enormidad. Bueno, ahora lo vamos a repasar. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Nación hace algunas horas nada más sobre este tema. A ver. Lo único que estamos planteando de los jueces es que sigan la lógica de todo el mundo. Cuando una persona se jubila, se computan los últimos 10 años de ingresos, se hace un promedio y se le paga el 82% móvil de ese promedio. Los jueces no quieren esto, quieren jubilarse con el cargo en el que estaban. Sí. Los jueces no cuentan que además el 82% móvil que ellos cobran, hoy en día lo cobran sobre el bruto, con lo cual en verdad cobran el 92% móvil del sueldo neto. Y yo no tengo ningún problema con los jueces, lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema, no es que me la agarré con los jueces. No tengo un problema con los jueces, además muchos de ellos son mis amigos, los jueces además son mucho más los jueces honestos y dignos que los otros, pero la verdad es que estamos discutiendo poner igualdad en un sistema que no es igualitario, donde los jueces tienen estos privilegios. Bueno, me equivoqué, no era el 82, era el 92%. Sí, yo también me equivoqué. No te equivocaste, porque siempre es el 82, pero lo que dice el presidente es bruto, el neto, digamos, encima es más todavía. Sí, es mucho dinero, pareciera además que no... Te digo esto, incluso se hablaba hoy y se le planteó a algunos jueces. Ustedes viven en un tupper prácticamente, porque no conocen la realidad de la jubilación de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Sí. Que no tiene absolutamente nada que ver. O quizás sí lo conocen, por eso defienden. Bueno, por eso defienden lo propio, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, fuga de jueces y fiscales a las apuradas para no perder privilegios. La jubilación promedio del Poder Judicial, 234.234 pesos. Capicúa. Bueno, no es Capicúa, pero digo, se repite. Sí. La jubilación mínima, 14.067. La diferencia es sustancial. Vos imagínate a un juez o jueza viviendo con esta jubilación. Sí, con el aumento, claro, puede ser 16.000, sí, un poquito más. Pero la verdad es que sí, es decir, se entiende lo que dice el presidente, yo creo que sí, es decir, la Argentina está en una crisis, el Estado tampoco tiene recursos suficientes, hace un recorte en el aumento y le da mayor aumento a la base de la pirámide de jubilaciones y a medida que va subiendo cada vez es menos el incremento. Entonces, la verdad que quienes están en la punta de la pirámide son los jueces, podríamos decir. Y sí, entre los muchísimos argumentos que escuché hoy, alguno incluso planteó hasta por escrito que es una cuestión de mantener una situación decorosa de vida. Decorosa de vida. Señores. Bueno, una mirada un tanto particular. Como sabrás, hubo muchos magistrados a través de tribunales y entidades de todo tipo que se empezaron a expresar alrededor de esto, con comunicados que difundieron. Y me sorprendió porque es la Cámara Laboral. Los jueces del trabajo no firmaron todos los camaristas laborales, pero una mayoría apoyó esta protesta por la ley que se viene. ¿Por qué te llamó la atención la Cámara Laboral? Porque son jueces del trabajo, defienden los derechos de los trabajadores. Son trabajadores como los trabajadores comunes, digamos. Claro. Se supone. Se supone. Bueno, dice que esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo viene a expresar su grave preocupación frente al proyecto de ley que de manera inconsulta y sin un debate serio y profundo intenta modificar abruptamente el régimen previsional de los integrantes de uno de los 3 poderes del Estado. Dice, dice que erróneamente consideran que se trata de un régimen jubilatorio de privilegio. Bueno, tranqui, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, régimen. ¿En contraste con el resto de las jubilaciones?
Señores, digo, a todas luces hay una cuestión de privilegio, uno entiende. Acá tenés a la Federación Latinoamericana de Magistrados. Estos son jueces de toda la región, se supone. O sea, levantamos el teléfono y dijimos, ¿nos puede mandar algo? Llamen, manden un comunicado. Llamen de afuera que vale doble. Bueno, a ver, expresa su profunda preocupación ante el proyecto de ley recientemente remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, que resultaría en la modificación del régimen jubilatorio. Y abajo dice... el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la Administración de Justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial. No encuentro a un juez o jueza que explique cuál es el condicionante económico de la independencia. Bueno, yo puedo hacer una interpretación. Que lo explique bien, digamos, que lo explique de manera sensata. ¿Podemos pensar mal? Sí, pensá mal, yo te escucho. Bueno, para mí lo que quiere decir esto es, si no cobramos lo suficientemente bien, nos podríamos ver tentados con algunas otras cosas que pasan por ahí y sobre las cuales nosotros tenemos que administrar justicia. Y puede ser. Envelopes. Claro, sobres voladores. Sobres, exactamente. Por ejemplo, pero digo, está ese elemento acá. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, claro, es el indecible, el que no se puede decir ese, ¿no? Bueno, hay más. O sea, son muchos. Son muchos. Tomamos los más representativos, si se quiere, ¿no? Esta es la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de todo el país. Bueno, dice, no podemos dejar señalar las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de justicia, producto de la abrumadora presentación de renuncias, acá está, de los integrantes del Poder Judicial y los ministerios públicos nacionales y federales, que decidieron acogerse al beneficio jubilatorio en vigencia y ante la incierta situación que provoca el texto pretendido por el Poder Ejecutivo. Bueno, y después abajo dice, a ello se suma la incomprensible urgencia impuesta a su sanción y la ausencia de convocatoria oficial por parte del Poder Ejecutivo. A ver, uno entiende la defensa corporativa con respecto a esto. Es decir, la preocupación de cuál es, que hay jueces que se están yendo del Poder Judicial porque quieren jubilarse con determinadas condiciones. La verdad es que también tienen la alternativa de quedarse, Irina. Sí, porque supuesto. Aparte la reforma no es que les va a dejar una jubilación de 16.000 pesos. No les deja migajas. Y aparte hablan de una incierta situación. Cuando la situación no es incierta, se sabe perfectamente qué es lo que va a ocurrir. Y como bien decís, les deja una jubilación acorde. Uno de los fiscales que renunció, ¿sabes quién es? ¿No? Es Raúl Ple, uno de los que renunció, que presenta la jubilación, el fiscal ante la casación, famoso por sus apoyos a las marchas de Nisman y por justamente cajonear la causa AMIA. ¿Esto puede ayudar a democratizar la justicia? Es decir, que haya una salida tan importante de jueces, ¿o no tiene nada que ver? No me parece que haya relación, ni me parece que sea la intención del gobierno esa. Me parece que el gobierno justamente está intentando implementar una medida de equidad. Una señal, ¿no? Sí, una señal en ese sentido, ¿no? Porque incluso si mirás los nombres de los jueces que se están yendo, tampoco son los más molestos, si se quiere. Gracias, Irina Hauser. De nada. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de números. Bueno, nos quedamos, ¿no? Por supuesto, con los números de los jueces. Bueno, en este caso hablamos de este derrumbe de la actividad económica. Y ya estamos con Fernando Alonso para hablar, lo anticipábamos al comienzo del programa, del EMAE, el estimador mensual de la actividad. ¿Qué tal, Julián? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, porque se conoció el dato de relevamiento de la actividad económica que hace el INDEC. Es un anticipo, como vos describías hoy, de lo que después se conoce como la variación del Producto Bruto Interno. 2.1 es lo que cayó en 2019, una caída muy fuerte. Había caído 2.8, después creo que ajustaron un poquito, pero había caído 2.8 en 2018. Si vos tomás punta contra punta, el gobierno de Macri, ¿sabés qué da? Me imagino. La economía cayó 4.1%. Claro, se achicó la economía. Se achicó la economía 4.1%, y esto es el PBI. Si vos haces el PBI per cápita, tenés que pensar que además en esos 4 años creció la población. Por lo tanto, creció la población con un PBI más chico. La caída del PBI per cápita está arriba del 5%. Un dato así, no llegamos a sacarlo porque no tenemos el dato final, pero da arriba de eso. Y en algún momento, quizás la semana que viene, habría que hacer la cuenta, pero digo, ¿cuánto necesita la Argentina crecer desde ahora para tratar de volver a una situación como, por ejemplo, el tamaño de la economía que teníamos en 2011? Creo que sería crecimiento del 4% por mucho tiempo. La Unión Industrial Argentina estimó que necesita 10 años de crecimiento para recuperar lo que perdió en los 4 años de Macri. Así que ahí tenés una dimensión de lo que fue el daño que provocó el gobierno de Macri. Con una particularidad, el 2.1 del 2019...
es un poquito menos de lo que se esperaba, porque en diciembre creció la actividad económica. Y creció porque desde las PASO en adelante el gobierno de Macri hizo populismo, hizo crecer el nivel de actividad para que la gente tenga un peso más en el bolsillo. Y eso es lo que hizo que no sea tan grande la caída. Ahora, la paradoja de todo esto es que mientras se conocían estos datos, hablaba el ex viceministro de Economía de Duhovne, que se llama Sebastián Galiani. ¿Querés escucharlo? Vamos a escucharlo. Toda la deuda que se tomó, que en el fondo se utilizó para pagar deuda. Pero es que es un error pensar que hacer quita es algo bueno para el país. Sebastián, para vos, si hubiera ganado Macri las elecciones, ¿hoy estaríamos mejor en términos financieros que con este triunfo de Alberto? Por supuesto, no estaríamos hablando de esto. ¿No habría ni riesgo de default para vos? Obvio. Bueno, es todo suyo. De 4 años, 3 años cayeron la actividad económica. Y este señor dice, si seguíamos nosotros íbamos a estar un poquito mejor. Es probable, vos sabés que yo estuve, desde ayer que hizo esta entrevista Alejandro Berkovich, estuve analizando esas declaraciones. Y es probable que tenga razón, porque la transferencia de ingresos se hubiese profundizado. Y es probable que el gobierno, si seguía un gobierno de Macri, hubiese seguido pagando la deuda a costa de un mayor pobreza de los argentinos, a costa de un mayor ajuste del Estado y de menor nivel de actividad económica. Pero no nos olvidemos que en gran medida muchas de las decisiones de carácter económico que ayudaron un poquito a frenar esa caída que vos decías recién, en diciembre empezó a frenarse, las tuvo que tomar el propio expresidente Macri porque había chocado la economía unos meses antes de entregar el gobierno, no llegó a entregar el gobierno. Hay que recordar que Argentina entró en default en abril del 2018, cuando el gobierno de Macri no pudo colocar deuda y el JP Morgan se llevó la plata, ¿te acordás? Ahí empezó el default de Argentina. Bueno, no tiene nada que ver lo que dijo este señor, claramente no se ajusta a la realidad. Sí hay un debate en torno a los incrementos, a los aumentos, Fernando. Sí, porque ayer el jefe de gabinete anticipó la idea de retocar las tarifas hacia mitad de año. Hoy salió el presidente a decir no están los planes por ahora retocar las tarifas. Creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Lo que dijo el presidente, muchos lo leen como una desautorización a su jefe de gabinete, lo más lógico es entenderlo como un ajuste a esa declaración. Está diciendo, por ahora no. Vamos a ver qué había dicho el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hace algunas horas nada más. A propósito de las tarifas, había dicho, en junio habrá aumento de tarifas, pero para los sectores que los puedan soportar. Se hablaba del descongelamiento solidario. Sí, bueno, esto es lo que había dicho Cafiero. Y fue parte de la estrategia de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, aumento segmentado. Pero hoy habló Alberto. A ver, lo escuchamos. Nosotros no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas. Lo que tenemos hoy, bajo análisis, es qué pasó para saber exactamente de dónde partimos. Y lo mismo pasa con el transporte. Claro. Porque yo leí ayer aumento de transporte. ¿Por qué va a haber un aumento de transporte si las naftas están congeladas y está congelado el gasoil? ¿Por qué vamos a hacer un aumento de transporte? ¿Por qué? Yo voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que yo esté acá, porque me lo han escuchado decir más de una vez. Ese es el compromiso que yo tomé con la gente. Y yo lo voy a cumplir, porque no hay conducta menos ética en política que mentirle al votante. Bueno, importante ahí lo que dijo al final, que no se nos escape. No hay conducta menos ética que mentirle, ¿no? Pero además se ajusta a lo que ayer hablábamos, Julián. Están haciendo una revisión de todo el cuadro tarifario. Y después se verá si es necesario o no un incremento y si hay que segmentarlo y dárselo a algún sector de la sociedad y no a todo el conjunto de los usuarios. Bueno, Fernando, ¿qué pasa con la negociación de la deuda? ¿Va a haber algunos encuentros importantes durante el fin de semana? Sí, porque se va a desarrollar este fin de semana un encuentro del G20, no de presidentes, sino de ministro de Economía y presidente de bancos centrales en Arabia Saudita. Hacia allí viajó ayer el ministro Martín Guzmán. Va a tener un encuentro, ya está pautado, con Kristalina Georgieva. Se espera que ahí se empiece a definir cómo va a ser el nuevo acuerdo con el fondo. Y de ahí se viaja directo a Washington porque la idea es terminar de resolverlo cuanto antes. La semana que viene, a mitad de marzo, quiere hacer la oferta a los privados. Para poder llegar a hacer la oferta a los privados,
quiere resolver todo el capítulo del FMI, Martín Guzmán, así que activa agenda este fin de semana y la próxima. Bueno, ojalá haya algún tipo de avance, creemos que sí, ¿no? La reunión seguramente va a dar algún resultado por lo menos promisorio. Mientras estábamos hablando de la deuda, mientras hablábamos también, hace instante nada más, de las declaraciones de Galliani, el que miraba de reojo, hacía algunos gestos, es el diputado Carlos Heller, que ya está en el estudio, y le voy a preguntar, a ver, allí a la distancia, un poco cuál es la sensación con respecto a esto, ¿no? A estos análisis que se hacen por parte de quienes fueron responsables de la política económica de la Argentina. ¿Cómo le va, Heller? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué piensa de esto que estábamos conversando? Que los datos son tan categóricos e incontrastables que no tiene mucho sentido seguir discutiendo lo que algún funcionario de la gestión anterior dice. Por ejemplo, yo veía recién que este señor decía que todo lo que se tomó, la deuda que se tomó con el Fondo Monetario había sido destinada a cancelar otras deudas. Si eso hubiera sido cierto, habría que explicar cómo entonces aumentó la deuda, porque cuando uno usa una deuda para pagar otra, el stock no aumenta, el stock se mantiene quieto. Y la realidad es que el stock de deuda creció muchísimo. Por lo tanto, no es así. Al mismo tiempo, uno podría decir, si no hubieran entrado esos créditos, no hubiera habido dólares disponibles para que se puedan fugar. Yo no digo que entraron para que se fugue, pero la existencia de esos dólares financieros que entraron al sistema permitían, en un sistema absolutamente desregulado, donde el que quería y tenía la plata iba a un banco, compraba la cantidad de dólares que quería sin ningún tipo de limitación y la transfería al lugar que se le daba la gana sin ningún tipo de limitación, la existencia de esos dólares no hay duda que facilitó o fue un canal o un camino para que se generara esa fuga que en los 4 años de Macri creo que es algo así como 88.000 millones de dólares. Es decir, esos 88.000 millones de dólares de algún lado salieron. Habría que decir de paso que está claro que en la Argentina no hay, que yo sepa, imprentas que fabriquen dólares. Y por el otro lado, habría que decir que los pesos que se utilizaron para comprar esos dólares es ganancia que se obtuvo en la Argentina, porque tampoco salen de un repollo los pesos, sino que son utilidades que luego se han convertido en dólares y que luego tuvieron, vaya a saber, que no se invirtieron en el país, destino, que no se invirtieron en el país. Vivimos hablando de la necesidad de inversiones y a uno se le ocurre decir, pero si solo lográramos que lo que se produce en la Argentina quedara en el país, por lo menos en una alta proporción, seguramente que tendríamos un flujo de inversiones más que atractivo. En un país que tiene 40% de capacidad instalada ociosa y además una capacidad de generar una riqueza que se obligara a reinvertir, es muy probable que hubiera un flujo que podría garantizar la inversión reproductiva necesaria para fomentar esa política de crecimiento. Por lo tanto, es muy poco serio seguir discutiendo algunas de esas declaraciones. Alonso decía recién, 4 y pico cayó el PBI. Voy a intentar decir una cosa, creo que el per cápita debe dar el doble. Sí, es lo que comentaba. El doble como mínimo. 4,1 fue el PBI. Es el nominal. El nominal. El per cápita, porque hubo crecimiento poblacional en esos 4 años, se calcula que el crecimiento poblacional es del 1% más o menos por año, entonces uno debería pensar que el PBI por cápita hoy debe estar en el 8 y pico, más chico que el que había en diciembre del 2015. Es decir, un país achicado en su PBI, fuertemente endeudado. Duhovne, en el famoso folleto en el que salía del bono a 100 años, mostraba entre las virtudes que teníamos deuda
pública en dólares, equivalente a algo así como el 13% del PBI, es un dato que daba Duhovne. Entonces tendría que explicar ese funcionario cómo se pasó de aquel 13% a este porcentaje que hay ahora, si en el medio todo lo que se tomó de deuda nueva se utilizó para cancelar deuda vieja. No cierra por ningún lado, es inconsistente, es insostenible. El proceso de endeudamiento del cual siempre hablamos implica necesariamente que el gobierno necesitaba esos dólares para generar o para alimentar el plan financiero, o en todo caso que también había como cierta venia en términos políticos de parte del Fondo Monetario de los Estados Unidos en respaldar al gobierno de Cambiemos. No hay duda, no hay duda. Y creo que eso sigue poniendo en el tapete la corresponsabilidad. Pero el Fondo Monetario, diputado Heller, dijo esta semana, bueno, la deuda es insostenible. Así es. Pero no hay una contradicción en eso. No, si vos lees todo el comunicado, primero dice que en julio dijeron que era sostenible pero con muy pocas probabilidades. Que yo no sé qué quiere decir. Cuando vos decís es sustentable pero con pocas probabilidades, estáis diciendo algo medio amañado. Un eufemismo. Casi. Medio eufemístico. Sí. Pero lo cierto es que el fondo que facilitó ese endeudamiento, porque piensen que la Argentina recibió 44.000 millones de dólares en un periodo cortísimo, en un año, de mayo del 2018 a julio del 2019, entró toda esa plata. Es aceleradísimo. ¿Dónde está? Además, ¿cómo se puede tomar esa magnitud, esa cantidad de deuda y a la vez comprometerse a devolverla de la manera que está comprometido? Y el acreedor no tiene responsabilidad cuando firma un contrato de esa manera. ¿Algún técnico realmente del fondo podría creer que Argentina era capaz de generar esos recursos? El fondo también en este documento del otro día dice que el ajuste que habría que hacer para que fuera sostenible la deuda es de tal magnitud que es económica y políticamente inviable. ¿Qué quiere decir que es políticamente inviable? Quiere decir que ese ajuste podría tener consecuencias como lo que pasa en Chile o como lo que pasa en tantos lados, que iba a tener una repercusión social de tal magnitud que termina en un estallido. Es decir, es insustentable por todos lados lo que se vino haciendo durante la gestión anterior. Es saludable que el Fondo Monetario hoy diga lo que está diciendo. A mi juicio no elimina la responsabilidad del Fondo Monetario en todo lo que sucedió para llegar a esta situación, pero por otro lado, yo diría en buena hora, y a partir de aquí, esa corresponsabilidad tampoco puede terminar en un consejo de que hay que reducir sustancialmente o significativamente la acreencia de los privados. Que está bien, es cierto, pero ¿y el fondo qué? ¿Nos vamos a amparar en ese supuesto impedimento estatutario? Si ese impedimento estatutario hubiera impedido que se le preste a la Argentina lo que se le prestó. Es decir, si somos tan amantes de los estatutos, Argentina no se pudo haber endeudado como se endeudó. Y si se endeudó como se endeudó, pareciera que hay maneras de que los estatutos no se cumplan tan al pie de la letra. Claro, y ahora el fondo, en esta negociación que el gobierno nacional está teniendo, tiene que hacer su aporte también para que toda la deuda sea sostenible. No solo la de los acreedores privados, sino también por su magnitud la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Diputado, muchas gracias.